escucha, jóvenes? ¿Se me escucha? Ahora sí, Sí, profesor. sí, se lo escucha. Bien, gracias entonces. Bien. Bueno, aquí tenemos el concepto de historia. ¿Ya? ¿Qué es la historia? Una ciencia social. ¿Ya? Estudia las sociedades en el tiempo y en el espacio determinado. Quien propuso esta teoría fue el historiador Mark Bloch. ¿Ya? Lo voy a poner acá, ¿no? En el escrito. ¿Ya? Aunque creo que no lo... ahí está, ¿no? Mark Bloch. ¿Ya? Así como el blog del colegio, este sería el autor, ¿no? Mark Bloch. ¿Ya? Bueno. Bloch, ¿no? Así. Ya. Ustedes lo googlean, es el historiador moderno que habla sobre el concepto de historia. Entonces, ¿qué es la historia? Una ciencia social. Este concepto dejó atrás la vieja noción de historia, que estudiaba a grandes personajes o solamente hechos políticos o diplomáticos. Hoy se considera que la historia es una ciencia social. ¿Qué estudia la historia? Hechos históricos. ¿Y qué es un hecho histórico? Toda actividad humana, todo hecho realizado por el hombre. Ese es un hecho histórico, un acto humano. ¿Ya? Entonces, estos actos humanos son en la edad antigua, la edad de piedra, la edad moderna, la edad de los metales, entre otros. ¿Eso quedó bien claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ok, bien. Cuando hablamos de historia, hay dos elementos claves, ¿ya? Con eso entendemos toda la historia universal y la historia del Perú. Uno es el proceso y dos, el contexto. ¿Qué es proceso? Ver el tiempo. Ojo, es el tiempo. Causa, desarrollo y consecuencia. Es decir, antes, el hecho y el después. Sujeto, verbo, predicado. Así se maneja el concepto de proceso. El antes, el momento y el después. Y el contexto es sencillo, tiene que ver con la geografía, ¿no? Es el espacio, el lugar, también el tiempo, la sociedad, donde han ocurrido estos fenómenos, ¿no? Entonces así tenemos hechos ocurridos en Grecia, en el Perú, bueno, etcétera, ¿no? Si yo digo, ¿dónde ocurre la captura de Atahualpa? Obviamente no es en el Perú, ¿no? Es en el Tahuantinsuyo, ¿no? Que era el régimen político de esa época, ¿no? Yo no puedo decir que las cuevas de Altamira pertenecían a la nación francesa, porque no existía la nación francesa en esa época, ¿no? Era la comunidad primitiva. Bien, eso respecto a los elementos de análisis que son esenciales para entender la dinámica de la historia. Lo tercero es la finalidad y la utilidad, ¿ya? ¿Para qué sirve la historia, no? Una gran pregunta. Bueno, es comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. ¿Qué significa esto? Que todos los problemas que hoy ya se ven en la actualidad, ¿ya? Todos los problemas, ¿no? Corrupción, en fin, asesinatos, guerras, ¿no? Crisis, enriquecimientos, etcétera. Bueno, eso ocurre en la actualidad, pero tiene un proceso, ¿no? Como ocurrió en el pasado, ¿no? Por eso que se estudia la historia para resolver esos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay racismo? Ya, entonces uno estudia la conquista, ¿no? Estudia la conquista de África. Recuerden que África no fue repartida solo en el siglo XIX, ¿no? Con el Congreso de Berlín. África fue sometida a un saqueo de mano de obra, ¿no? Como esclavos desde el siglo XVI, desde la antigua incluso, ¿no? Con la época de los faraones y todo eso, pero más a partir del siglo XVI, cuando las potencias europeas se ponen de acuerdo para esclavizar esta mano de obra, ¿no? Bien, ahora, cuando hablamos del concepto, ya tenemos que ver a los representantes. Esto está en la separata, ¿ya? Hay también una bonita lectura que ustedes pueden ver. Lo cierto es que aquí en los representantes tenemos a Mark Bloch, que ahí se ha puesto, Herodoto, ¿ya? Mark Bloch escribió Introducción a la Historia, Herodoto, los 9 libros, ¿no? Es muy conocido. Tucídides escribió Historia de la Guerra del Peloponeso,
Y también podemos señalar acá el romano Polibio, ¿no? Recuerden que en Roma, cuando veamos, trabajaremos las guerras púnicas, ¿ya? ¿Quién escribió ese libro? Polibio, ¿no? El gran historiador romano. ¿Dónde surge la historia? Surge en Grecia. ¿Por qué surgió en Grecia? Bueno, ahí están Heródoto y Tucídides, ¿no? Bueno, surgió porque antiguamente los griegos se guiaban por mitos, ¿no? Ustedes saben que los pueblos griegos tienen mucha mitología, ¿ya? Sin embargo, ahora con la historia, ¿no? Esto se va a desarrollar, ¿ya? Recuerden que Heródoto ya no se guía por mitos porque los considera narraciones fantásticas, ¿no? Ahora más bien lo que se va a hacer es utilizar lo que sería pues la entrevista, ¿no? Los documentos y las fuentes históricas, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya el concepto y ahí tenemos el tiempo histórico, ¿no? Aquí se ha agregado una nueva categoría, ¿ya? Ustedes saben que en la teoría del tiempo hay varias teorías, ¿no? ¿Cuáles son? El tiempo cíclico, el tiempo lineal, el tiempo cronológico y el tiempo de larga duración o de estructura que plantea Fernand Braudel. El cíclico es conocido, ¿ya? Es el llamado ciclo del eterno retorno, ¿no? En esta concepción de tiempo, los europeos explicaban que todo tenía un punto de partida y un punto de final, pero en un retorno, ¿no? En un eterno retorno. Se comienza y se llega, pero al punto de partida, ¿no? Se entiende la idea, ¿ya? Este es un tipo de tiempo que manejaban los pueblos primitivos, ¿no? Porque pensaban que simplemente ellos hacían lo que los ancestros habían realizado, ¿no? Ellos pensaban así, ¿no? El tiempo cronológico diacrónico, ¿ya? Que es el tiempo lineal, ¿no? Es el tiempo que vemos ahí. Parte de un origen hacia un final, ¿no? Es decir, hay una línea de progresión, ¿ya? Que puede ser del origen del hombre hasta el final, ¿no? El juicio final, la guerra mundial, la edad contemporánea, etcétera, ¿no? De una manera cronológica secuencial. Y el de larga duración, que vemos aquí abajito, que es un concepto que está incorporado, ¿ya? ¿Ya? En el tiempo, la edad moderna es la estructura, ¿ya? Ojo, la edad moderna es la estructura. La coyuntura sería la guerra de los 30 años. ¿Se entiende, no? O sea, la edad moderna dura 500 años, hay una estructura, o 300 años, ¿no? Hay una estructura. ¿Cuál es una coyuntura, no? ¿Cuál sería la guerra de los 30 años? ¿Ya? O la Revolución Francesa. ¿Y cuál sería el acontecimiento? La toma de la Bastilla, ¿no? Que es un día corto, ¿no? 14 de julio. ¿Ya? Entonces, esa teoría del tiempo es nueva. Bueno, no tan nueva, ¿no? De los años 80 en realidad, tiene como 50 años, ¿ya? Pero ahora se está incorporando en los libros de texto. ¿Se entendió este último punto, jóvenes? Los demás son conocidos. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no, para explicarlo nuevamente. ¿Todo ok?
Todo bien. Ok, bien, gracias. Entonces, ahora pasamos al siguiente punto, ¿ya? Que vendría a ser las fuentes históricas, ¿no? Bueno, ¿qué es una fuente? Es todo soporte, material o inmaterial, ¿ya? Donde el ser humano registra su actividad. Ojo, ¿no? Es donde cualquier soporte nosotros registramos actividades. Uno dice, ¿en dónde? Sí, cuando en su casa, ¿no? Tu cama, tu cuarto, tu casa, el parque, ¿no? Tu cuaderno, ¿no? Tu celular, tu WhatsApp, tu correo electrónico, dejas información. Por más que la borres, ustedes saben que hay programas que recuperan información borrada. Entonces son fuentes históricas. Serán fuentes históricas en la medida en que un historiador se interese por la biografía de una persona y la reconstruya, ¿no? Así que una fuente histórica es todo vestigio que da información y permite reconstruir el hecho histórico. ¿Cuántos tipos de fuente hay? Bueno, ya hay 4 hoy día, ¿no? Ya, según la información, pueden ser fuentes escritas, las antiguas, ¿no? Textos, ¿no? Documentos, crónicas, resoluciones, decretos supremos, decretos legislativos, bandos, ordenanzas, provisiones, reales cédulas, la crónica de Guampoma de Ayala, la de Garcilaso, bueno, entre otras. ¿Ya? Esas serían las fuentes escritas. Orales, ¿no? Tradiciones y testimonios transmitidos de forma generacional. Ejemplos, mitos, leyendas, cantos, ¿no? Por ejemplo, la Ilíada de la Odisea son cantos, ¿no? Que han sido transmitidos de generación en generación. ¿Ya? Materiales, ¿no? Estamos hablando toda evidencia física de la presencia humana, ¿no? Hablamos de artefactos, edificios, basureros, desperdicios, ¿no? Restos humanos. ¿Te dicen basureros? Sí, claro que sí. Ustedes se preguntan dónde van la basura que botan de la casa, va a basureros, pues, ¿no? Los que se llaman rellenos sanitarios. En el futuro se estudiará. Ustedes saben que los arqueólogos, cuando estudian las sociedades antiguas peruanas, estudian los basureros, ¿no? Sí, hay basureros, ¿no? En Chillón, en Chancay, en los Incas. ¿Por qué? Porque así sabemos qué consumían las personas, ¿no? Hace 500 años, ¿no? ¿Qué tipo de dieta o qué tipo de productos? Porque un basurero pues se encuentra de todo, ¿no? Productos inservibles, reciclables, no reciclables, bueno, en fin. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Y las otras son las audiovisuales, que son grabaciones de imágenes y sonidos mediante diversas tecnologías. Hoy se habla ya de la fuente digital, ¿no? La cinta de video, el VHS, el CD, el cassette, ¿no? La fuente electrónica, la fuente digital, bueno, etc. Ahora, con respecto al tipo en relación al pasado, ¿ya? Eso ha sido pregunta de admisión, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Puede ser primaria o secundaria, ¿ya? ¿Qué es la fuente primaria? Es la fuente contemporánea, el hecho descrito y producido por testigos o protagonistas del evento. Ya, ejemplo, las cartas personales de cualquier persona. ¿Ya? Esa es una fuente primaria, es su WhatsApp, ¿no? Una fuente primaria. Vamos a ponerlo en ejemplo de WhatsApp. ¿Ya? Tú escribes un amigo, un chat, es la fuente primaria. Si tú copias el mensaje y lo transmites a otro amigo para hacerle una broma o para otro fin, eso sería una fuente secundaria, porque tú no la has transmitido, otro la transmitió por ti, ¿no? En la historia, el diario de Cristóbal Colón, eso fue pregunta de admisión, es la fuente primaria, ¿no? Es el manuscrito hecho por él. Pero la fuente secundaria sería cuando ese diario fue transmitido, transcrito por Bartolomé de las Casas, ¿no? Primer protector de indios. Entonces Bartolomé de las Casas le da una escritura distinta, le pone punto, coma, y así por lo tanto se vuelve una fuente secundaria. ¿Ya? Esa es la diferencia entre fuente primaria y fuente secundaria. Bien, entonces ahí terminamos el punto y pasamos al otro, que vendría a ser las ciencias y disciplinas auxiliares. La historia trabaja con ciencias auxiliares. ¿Ya? Estas contribuyen para el trabajo interdisciplinario, que significa que ahora el historiador, como cualquier otro científico, hace uso de la antropología, la sociología, la geografía, entre otras, para darle un mayor conocimiento a la historia y una mayor interpretación. Por ejemplo, ¿no? Ustedes llevan geografía.
Ustedes saben ahora, por estudios actuales, que el concepto de continente ha cambiado, ¿no? No son continentes separados, o 5 continentes, ¿no? O sea, Europa y Asia es una sola unidad geográfica, ¿no? Claro, es un supercontinente. Ahora se habla de Euroasia, ¿ya? ¿Por qué se separó Asia y Europa si esto es un solo territorio? Bueno, fue una separación cultural y política, no geográfica, ¿no? O sea, la geografía no hizo la separación, sino la hicieron los hombres, ¿no? Entonces miren cómo esto le da mayor sentido hoy día a la historia. Entonces no hay, cuando hablamos de Europa, es un concepto cultural o político, ¿no? Construido en la Edad Media, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos? La arqueología, que estudia los restos materiales dejados por el ser humano, ¿ya? Entonces ahí tenemos la cerámica, el templo, el menhir, el cromlech, ¿no? Etcétera. Antropología, estudia al hombre como ser cultural y físico. Cuando digo físico, estudia la evolución, ¿no? La antropología física, ¿ya? Y cuando digo cultural, cuando estudia, por ejemplo, las tribus o los grupos étnicos, ¿no? Como se ve en la figurita, ahí figura el padre de la antropología, Bronislaw Malinowski, ¿no? Este hombre estuvo durante años, bueno, por la guerra, ¿no? Aislado con una comunidad de nativos, ¿ya? En las islas de Polinesia, ¿sí? Las islas Trovian, ¿no? Luego finalmente logró salir, ¿ya? Claro, lo hizo de manera forzosa, no podía, por el bloqueo, ¿no? Alemán en la Primera Guerra Mundial, bloqueo submarino, y bueno, él estudia las culturas primitivas, ¿no? Él era un hombre también racista, pero bueno, en fin, ahí está. ¿Ya? La sociología, ¿no? Que estudia la forma en cómo se estructura y funciona la sociedad, ¿no? Es una carrera muy bonita, ¿ya? Usted quiere saber por qué funciona la sociedad así, por qué hay grupos políticos, por qué hay partidos, clubes de amigos, sindicatos, Boy Scouts, ¿no? Clubes de fútbol, etcétera, ¿no? Porque son instituciones sociales, hay que estudiar sociología, ¿no? Y te vas a llevar resultados realmente impresionantes, ¿no? O sea, la función que cumple cada institución. La geografía, ¿qué estudia? La interrelación entre la sociedad y el medio ambiente, ¿ya? La forma en cómo, ¿no? El ser humano influye en el proceso geográfico. Como le comentaba, ¿no? Europa y Asia es un solo continente, pero bueno, el hombre lo ha separado, ¿no? Políticamente por intereses económicos, culturales, religiosos, etcétera. La economía, que estudia la organización de los recursos para satisfacer necesidades. ¿Ya? Es la ciencia económica, ¿no? Los economistas están preocupados, ¿ya? Algunos, no todos, por supuesto, en resolver problemas del hambre, y otros piensan en resolver problemas del capital, ¿no? Cómo hacer más dinero, más riqueza, y bueno, muy pocos, algunos también les gusta, pues, resolver problemas del hambre, ¿no? En fin, ¿ya? Porque hay de todo, ¿no? Bueno, esto respecto a las ciencias, y acá pasamos a las disciplinas auxiliares, ¿ya? Estas son muchas y sirven para el trabajo del historiador. Por ejemplo, ¿no? Diplomática, que estudia documentos oficiales, ¿ya? ¿Para qué? Para saber si son auténticos o falsos. Así es, ¿no? O sea, uno, ¿cómo puede saberlo? Siendo diplomatista, ¿no? Si un billete es auténtico o falso, ahí está la diplomática. Claro, hoy día hacemos diplomática con unos aparatitos, ¿no? Para saber si el billete es auténtico o falso, ¿no? Tal vez en el futuro haya diplomática digital también. No sabemos si esto puede ser falsificado, ¿no? Pero miren, así ocurrió en documentos físicos, ¿no? Bien, numismática, estudia las monedas y las medallas, ¿no? Como decíamos, ahí está, ¿no? Monedas y medallas, ¿ya? ¿Para qué? Para saber la forma en cómo se difundía también el poder, ¿no? Ahí vemos los rostros de Alejandro Magno y Zeus, por ejemplo, ¿no? En estos dramas griegos, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Las monedas, ¿ya? De metales preciosos. Hoy tenemos la moneda digital, ¿no? Que hoy día utilizamos en el Plin, en el Yaple, en el, no sé, Yape creo que se llama, entre otros, ¿no? La heráldica, estudia los escudos y los blasones. ¿Por qué se estudia? Porque es una forma de saber el origen de una familia, ¿no? Cada familia tenía sus símbolos, león, un castor, unas espadas, ¿no? Etcétera. La paleografía, que estudia
la escritura antigua. ¿Ya? Ahí vemos una escritura paleográfica, por ejemplo, ¿no? Si acá la agrandamos, digamos que podemos leer algo, ¿no? A ver, no es muy difícil. El señor, ¿no? Dice el señor Luis, ¿no? Mendoza López de León, ¿no? Teniente, ¿no? Bien, teniente, acá dice en la tercera línea teniente, si lo ven, teniente. De, ¿no? Se ve claramente D y la E. Y acá abajito, corregidor. En Madrid, ¿no? Ahí está, miren, Madrid. Que es como letra de corrida, ¿no? Lo proveyó ya a 11, le ha puesto H adelante, a 11 de febrero, ¿no? De 1622. ¿Ya? Se lee, ¿no? Ahí está. Entonces, nosotros los paleógrafos leemos escritura, bueno, antigua, ¿no? Para eso vamos a la universidad, pues, ¿no? Ahí aprendemos paleografía. Bien. Epigrafía. Estudia inscripciones sobre monumentos. ¿Ya? El ejemplo, la piedra Bechton podría ser, ¿no? Las campañas de Darío I. ¿Ya? La piedra romana, que está ahí, es otro ejemplo. La genealogía, que estudia los linajes familiares. Ahí vemos un árbol genealógico de los Habsburgo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, que estudia el origen de la familia, ¿no? Básicamente para estudios políticos, porque nosotros de repente no tanto querremos saber sobre nuestros antepasados, ¿no? Pero yo diría que sí es importante, ¿no? Saber de dónde venimos, porque para eso sirve la historia. La historia, recuerdan que te da una identidad, te dice el origen, descubre la verdad. Bien, entonces eso respecto a la historia, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver, ¿no? El siguiente tema, que es la periodificación. ¿Por qué se hace la periodificación en la historia, no? ¿Por qué? Bueno, es para darle un sentido y orden a los hechos, pues. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de la historia, no? Ahora que hablamos de sentido. Bueno, es fácil, ¿no? Si ustedes ven su propia biografía, de la suya, de ustedes, recuerden desde sus primeros años, ¿qué es lo que siempre está en ustedes? Lo que siempre permanece, lo que nunca cambia, ¿no? Uno mismo, pues. O sea, tú eres mismo, ¿no? Tú eres mismo, pero constantemente en progreso. Porque así como eres un párvulo, puber, adolescente, joven, adulto y anciano. Es una línea de progresión, ¿no? Entonces, esto aplicado a la historia se explica así: edad antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Ya? Los historiadores que han hecho la clasificación, recuerdan que la hizo el alemán Christopher Keller, conocido como Cellarius, colocaron ciertos hitos, ¿no? Para más o menos darle esta lógica, ¿no? ¿Cuándo aparece la historia? Con la escritura, ¿no? Porque es una fuente, ¿no? Bueno, antes se pensaba así, ¿ya? Caída de Roma, ¿no? ¿Por qué se pone Roma? Porque la caída de Roma pues, fue un trauma para los pueblos de la antigüedad. El poderoso imperio, ¿no? Que destruía todo, pero que garantizaba la seguridad de los pueblos de Roma, al final desaparece. Fue un hecho traumático, ¿no? Ustedes miren si algún día van a Italia y ven el Coliseo o ven la ciudad, porque tiene muchas estructuras antiguas, ¿no? Uno ve las residencias romanas muertas, o sea, lo que hoy serían esas residencias enormes, bueno, en Roma se ve que están deshabitadas, son museos hoy día. No sabemos qué pasó con los habitantes de ahí, ¿no? De estas nobleza romana, ¿no? Bueno, fue traumática, ¿no? Ya Roma fue invadida, ¿no? Se hundió en su propia desgracia, ¿no? En su propia tragedia, ¿no? Así como había conquistado, también fue invadida y conquistada por los llamados pueblos germánicos
o bárbaros, ¿no? Como también se les conoce, ¿ya? Por eso que se pone como referencia la caída de Roma, ¿no? ¿Y por qué se toma como referencia la toma de Constantinopla o la caída de la otra Roma? Porque es la caída de Roma, de Bizancio, ¿no? El Imperio Romano del Oriente, porque también significó una catástrofe para las relaciones comerciales, un trauma económico, porque recuerden que Constantinopla articulaba el comercio entre Oriente y Occidente, ¿no? Es por eso que se le toma como un hecho trascendental, ¿no? Cae Roma en la antigüedad y en la Edad Media moderna cae la otra Roma, ¿no? El Imperio Bizantino, ¿ya? Y da fin a la Edad Media, naciendo la moderna, ¿no? Esta dura 3 siglos hasta que se produce la Revolución Francesa. Ahí en el cuadrito al costadito pueden ver la figura de Celarius. En realidad, él no habló de edad contemporánea, ¿ya? Este es un concepto que aparece después de su muerte. Porque ustedes ven la fecha, Celarius muere en 1707, ¿no? Él habló más bien de edad nueva, ¿no? Edad antigua, edad media, edad nueva, ¿ya? Eh, claro, luego llamada moderna y luego se agregó edad contemporánea, ¿no? Bien, ¿ya? Esto entonces respecto a Keller, ¿no? O Celarius. Aunque también hay otras periodificaciones, ¿ah? ¿Cuáles son? Bueno, una, ¿no? La que hizo Thomsen, Christian Thomsen en el siglo XIX con edad de piedra, edad de los metales, ¿no? Y la otra por Marx, ¿no? El alemán que habló de modos de producción, ¿no? De la antigüedad hasta el modo de producción capitalista y socialista, ¿no? En fin. Bien, pasamos ahora al otro tema que es la hominización. ¿Por qué es un tema importante? Porque explica lo que es el ser humano el día de hoy, ¿ya? Miren el factor geográfico qué importante es, ¿no? Como se ve ahí en el mapa, ¿ya? Bueno, ¿qué es? Un proceso de cambios producidos en un grupo de los primates, cambios biológicos, físicos y sociales, ¿ya? En un proceso que demoró millones de años, donde estos primates se van a adaptar a los cambios suscitados en el medio ambiente. ¿Cuál es el resultado? El hombre actual, el género Homo, ¿no? Es el hombre actual, ¿ya? Demoró millones de años, ¿ya? ¿Cuáles son los factores? Son factores geográficos, geológicos, físicos, psicológicos, ¿ya? Entonces tenemos ahí la falla del Rift, ¿no? ¿Por qué? Porque crea la sabana africana, ¿ya? Así que de esta manera, esto permite la bipedestación, ¿no? La falla del Rift. Dos, la marcha bípeda, el bipedismo que va a desarrollar, vean en la comparación, ¿no? Entre un mono o un antropoide y un género Homo, ¿no? La marcha bípeda desarrolla la columna vertebral, la postura erguida, los dedos paralelos de los pies, ¿no? Así que esto va a desarrollar la mano, el pulgar oponible, ¿ya? Se va a alimentar mejor, ¿no? Va a usar el fuego, va a comer carne fresca, ¿ya? Así que la evolución comienza a correr, ¿no? Como se dice en ese sentido, ¿ya? Crece el cráneo, miren, crece el cerebro y por supuesto nuevas ideas, ¿no? Así que tenemos el lenguaje articulado, los sentimientos que nos hacen ser seres humanos irracionales, ¿no? Porque somos seres humanos irracionales, ¿ya? Bueno, características. Uno, África. ¿Por qué es importante África? Porque es la cuna de la humanidad, ¿ya? Los restos más antiguos están en Etiopía, en el Valle del Rift. ¿Quiénes? Los Australopithecus, ¿no? Bueno, ahí están los Australopithecus, son varios, ¿ya? Vamos a verlos aquí, ¿no? Son Dart, ¿no? El niño Dart, primero, ¿ya? Ellos no son hombres, son del género Australopithecus, así que la edad de piedra comienza con el género Homo, ¿no? No lo olviden, ¿ya? Pero los Australopithecus son los antecedentes, ¿no? Tenemos al niño Dart, a Lucy, ¿no? La abuela de la humanidad, ahí está su esqueleto, y bueno, la niña de Kika, ¿no? La niña de Celan, ¿ya? Que es mucho más antigua que Lucy y más completa, porque ven el cuerpo de Lucy está fragmentado, ¿no? O sea, solamente tenemos pocos restos. Bien, entonces ahí está, ya
las características también, ¿no? Es bípedo, semiarbóreo y vegetariano. ¿Ya? Usa piedras y ramas, pero no fabrica herramientas, solo las manipula. ¿Ya? Cuando decimos semiarbóreo, aún utiliza el árbol. Y eso le costó la vida a Lucy, ¿no? Murió de una caída. Bueno, esto en cuanto a los australopithecus. Son varias clases. ¿Ya? Tenemos Robustus, Africanus, Sanamensis, y los de aquí son Afarensis, ¿no? Dar, Lucy y Celan son Australopithecus afarensis. ¿Ya? Veamos ahora los... Y bueno, ¿quién es la más antigua, no? Celan, ¿no? La niña de Iquica, ¿no? Que está allá en medio. ¿Ya? Bueno, de ahí sigue el género Homo. ¿Ya? Nosotros vivimos, el primer hombre en todo caso vivieron con los, bueno, no nosotros, no somos sapiens, ¿no? Los primeros hombres vivieron con los australopithecus y los extinguieron, ¿no? O los vio extinguirse. ¿Ya? Tenemos mayor volumen del cerebro, mayor talla también, ¿no? Capacidad de fabricar instrumentos líticos, hace uso de la razón. ¿Qué fabrica? El hacha de mano, el bifaz, ¿ya? Es el cuchillo, ¿no? De piedra. ¿Ya? Tenemos ahí varias especies, ¿no? El Habilis, Erectus, Neanderthal, Sapiens, ¿ya? El Heidelbergensis, el Ergaster, ¿no? Son varias especies, ¿ya? Pero son dentro del género Homo, ¿no? Dentro del Homo, dentro del Erectus está el Ergaster, por ejemplo, y también el Heidelbergensis, ¿no? Muy conocido, ¿ya? Bueno, ahí está la línea de evolución, ¿ya? Cómo ha ido cambiando según el mapita, ¿no? Que vemos ahí. ¿Ya? Entonces aquí vemos la característica, ¿no? No evolucionaron de forma ordenada y lineal, o sea, no es que nosotros descendamos de los Australopithecus, ¿no? No hay una línea todavía descubierta, falta lo que los científicos llaman el eslabón perdido, ¿no? Un eslabón perdido, ¿ya? Y en general podemos decir que algunas se coexistieron, ¿no? Nosotros coexistimos con los Australopithecus, los Neandertal con los Sapiens, ¿no? Entonces como que hubo una influencia en la extinción de uno y la pervivencia del otro. Para explicar la evolución tenemos que conocer algo de teoría, ¿ya? Entonces, bueno, aquí nos hemos pasado, pero o sea, en todo caso retroceder, ¿no? Teoría, ¿quiénes son? Charles Darwin, autor de El origen de las especies. También Federico Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. ¿Ya? Los habilis inventan la herramienta, el erectus, el fuego, sale de África y puebla Asia. ¿Con qué nombre lo conocemos? Como Sinanthropus pekinensis, hombre de Pekín, y Pithecanthropus de Indonesia u hombre de Java. ¿Ya? A esto hay que agregarle también el hombre de Neandertal, ¿no? Que corresponde al Lítico Medio. ¿Ya? Él es quien habla ahora, tiene un lenguaje articulado, vive en cuevas y entierra a sus muertos. ¿Ya? Finalmente el Sapiens, ¿no? Somos nosotros, el hombre actual. También es un viajero, ¿ya? Llega a América e inventa el arte primitivo. Las Venus de Willendorf, ¿no? Son muy conocidas, ¿no? Las Venus que representan la fertilidad. Bien, y aquí pasamos ahora ya a la edad de piedra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre la hominización? ¿Preguntas, jóvenes? Todo bien, maestro. Bien, gracias entonces. Bueno, entonces ahora cuando veamos el concepto de edad de piedra, ojo, nace con el género Homo, ¿ya? Aquí no están los australopithecus. Obvio, ¿no? No puede ser, ¿ya? Los primeros humanos son los habilis, ¿no? Esto se sabe, ¿ya? ¿Y por qué se dicen que los habilis son los primeros hombres? Porque fabrican la herramienta, fabrican la primera tecnología, por esa razón, ¿ya? Bueno, veamos algunas características, ¿no? El lítico, ¿ya? O piedra antigua, piedra tallada, ¿ya? Tiene las características siguientes. Uno, se desarrolla en el periodo del Pleistoceno, ¿ya? Dos, abarca el proceso de hominización, ¿ya? Prácticamente el completo, ¿no? Desde el habilis hasta el sapiens.
Tres se organizan en bandas. ¿Qué es una banda? Es un grupo de nativos primitivos, ¿ya? Compuesto por, bueno, un grupo de 20, 25 personas, ¿no? Esa sería el- digamos, ¿no? La característica, ¿ya? Eh, una banda organizada, dirigida por el más hábil, el más fuerte o el más capaz, ¿ya? Son pueblos nómades, ¿no? Son trashumantes, errantes, viven en cuevas y chozas, ¿ya? Cuando decimos cuevas, claro, hablamos del Neandertal y el Cromañón, y chozas o cabañas hechas también por el Cromañón, ¿no? Obviamente, ¿ya? La economía es depredadora y de subsistencia, ¿ya? El hombre es recolector, que recolecta plantas silvestres, granos silvestres, ¿no? Entonces tenemos allí pescador también y cazador, ¿ya? Así que la economía es de subsistencia, no hay posibilidad de acumulación hasta que, claro, con el fuego ya se cuecen más alimentos, ¿no? Y además, con la mejora de las herramientas líticas, con la lanza, por ejemplo, del Erectus, ¿no? Y las lascas perfeccionadas por el Neandertal, la banda incrementa su número, ¿ya? Tenemos mayor incremento y lo mismo hasta la época del Lítico Superior, ¿ya? ¿Cómo sabemos esto? Por el culto a la fertilidad, ¿no? Recuerdan a las Venus primitivas, la Venus de Willendorf y otras, son esculturas femeninas donde destacan los atributos de la maternidad. Entonces ahí dice, por ejemplo, la maternidad es algo esencial, ¿no? Es algo natural y valorado en el mundo primitivo, ¿ya? ¿Por qué se requería tanta población? Bueno, para incrementar la banda y su poder de caza, ¿no? Por esa razón, ¿no? Si ustedes ven las pinturas rupestres de ese periodo, están relacionadas a la caza, ¿no? La cacería humana, ¿ya? Entonces lo que busca la banda es incrementar la maternidad, ¿no? El poder de reproducción, por eso que se diviniza a la mujer, ¿no? Con la fertilidad de las Venus, porque se busca incrementar el poder de la banda, ¿no? El poder de la cacería para tener más alimentos. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, estamos en el clima, bueno, el Pleistoceno, ¿ya? Es una época crítica también, porque aquí se va a producir la extinción de una parte de la megafauna, ¿no? En la etapa final del clima, de ese periodo geológico, ¿ya? Donde la caza va a, a disminuir, ¿no? Bueno, tiene tres etapas: inferior, medio y superior, ¿ya? Entonces, en el periodo inferior tenemos la cultura del guijarro, ¿ya? Abarca desde el habilis hasta el erectus. En el lítico medio tenemos la cultura musteriense, que abarcaría al neandertal, y en el superior la cultura magdaleniense, ¿no? Que abarcaría al hombre de Cromañón, ¿ya? Con las características ya señaladas, ¿no? Él inventa el arco y la flecha, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, ¿ya? Ahí vemos en el lítico inferior, ¿no? Al Homo habilis, ¿ya? Él solo habitó África, tuvo una marcha bípeda, inicia la producción de herramientas líticas mediante el desarrollo de la mano, ¿no? Con el pulgar oponible, ¿ya? Entonces ahí vemos la ventaja que tiene el habilis. Ahora come carne fresca, ¿no? Antes comía carne putrefacta, ¿no? Claro, o carne cruda, ¿no? Pero ahora con el Erectus, el fuego, ¿no? Mejora la carne cocida. Bueno, el habilis es desplazado por el Erectus, ¿ya? Los Erectus conocen el fuego, ¿no? El uso del fuego, ¿ya? Así que con el fuego alcanzan la bipedestación total, ¿no? El hombre erguido, así se le llama, ¿ya? Tiene una gran ventaja, ¿no? Uno dice, no el fuego, pero ¿qué nace aquí aparte de la cocción de alimentos? Nace la gastronomía, ¿no? Claro, porque es la gastronomía primitiva, pero es así, pues el hombre experimenta con el fuego, cuece, sancocha, fríe con la grasita del animal, ¿no? Entonces, ahí se ve, ¿no? Esas características. Nace la dieta, ¿no? Todo esto que el fuego
Y posiblemente también su uso en la defensa, ¿no? Recuerden que el fuego espanta a los animales, ¿no? Entonces, se protegen así, bueno, de animales de rapiña, ¿no? En ese sentido. Bueno, el Erectus es famoso porque es el primer viajero, no es el Sapiens, ¿no? El Erectus sale de África y ocupa Asia y Europa. En Asia, decíamos, aparece como el hombre de Pekín en China y en Indonesia como el hombre de Java o Pithecanthropus. En Europa aparece como el hombre de Heidelbergensis, ¿no? Llamado Goliat, porque tenía una talla alta, ¿no? 1,70 m más o menos. Así han sido hallados estos cuerpos en Alemania, en Neander. Y el hombre, bueno, de España también, ¿no? Atapuerca, entre otros. Bueno, ahí tenemos al Erectus. Y en el medio, ¿no? Destaca el hombre de Neandertal, ¿ya? Tiene creencias mágico-religiosas, entierra a los muertos, tiene un lenguaje articulado, trabaja en piedra y trabaja el hueso, ¿ya? Ahí vemos en las imágenes. Y también, bueno, se dice que algunos han hecho incluso algún tipo de dibujos, ¿no? Pinturas rupestres. Bueno, pero en todo caso todavía eso no está colocado en National Geographic, así que no lo enseñamos, ¿no? Pero hay documentales que ya hablan sobre esto, ¿no? Lo cierto es que coexistimos con el Neandertal, ¿no? Y lo vimos desaparecer. El hombre de Neandertal era más fuerte que nosotros, su capacidad robusta era enorme, ¿no? Casi el doble de un hombre, ¿no? Altura normal. Y sabemos esto porque tenemos el código Neandertal en nuestro cuerpo también, ¿no? Bueno, ya luego de ahí pasamos al Lítico Superior, ¿no? Aquí está el Sapiens, nosotros, ¿ya? Ellos van a habitar todo el mundo, ¿no? Van a salir de Asia y pueblan América y van a hacer el arte parietal de las paredes, ¿no? Pinturas rupestres, cacería y mobiliar, ¿no? Ahí vemos a la Venus que estábamos hablando, además del invento del arco y la flecha. Bueno, es bien claro ver para qué función cumple la escultura, pues, ¿no? Lógico, ¿no? Es la fertilidad, la maternidad, ¿no? Es claro, ahí se ve, ¿no? En el cuerpo de la escultura lo que se destaca, ¿no? El poder de la concepción y la alimentación también, ¿no? Bien, esa es la fertilidad, ¿ya? Decíamos para incrementar el poder de la banda, ¿no? Bien. Bueno, ese es el Lítico superior, ¿ya? Ese es el salvajismo. Pasamos a una edad de transición, que es el Mesolítico, ¿no? La piedra media. Es una transición del Pleistoceno al Holoceno. El clima cambia. Se extingue la megafauna, ¿ya? O comienza a extinguirse, ¿no? Hay grandes cambios. La Tierra un poco como que se calienta. ¿Y esto que permite? Permite un cambio también en la naturaleza, ¿no? Hay mayor posibilidad, ¿ya? De poder practicar la agricultura, ¿no? Por eso que nace aquí la horticultura, ¿ya? Y la domesticación de los animales, ¿no? Las plantas domesticadas ya lo son, ¿ya? La recolección lleva, ¿no? Recuerden que la recolección selectiva lleva a seleccionar aquellas plantas que pueden reproducirse bajo la mano del hombre y se hace. Nace así la primera horticultura o agricultura inicial que lo es, ¿ya? Dos, tenemos viviendas o una vida seminómade, ¿ya? Con viviendas a la intemperie. Nacen las primeras aldeas, ¿no? Obviamente, ¿ya? Y la gente se organiza en clanes, que nace la familia, así es, ¿ya? Bandas unidas por un tótem común. Ya hay una división de los lazos de parentesco, ¿ya? Ya la gente se va separando, ¿no? Deja la endogamia, se pasa a la exogamia, ¿ya? Ya el clan aparece, ¿no? Debido a este cambio también que se da en el patrón económico, ¿no? Que se fabrican microlitos, piedras más especializadas, ¿no? Miren, tan pequeñas como para hacer una aguja, ¿no? O un objeto muy cortante, ¿no? Y bueno, se desarrolla la pesca por los anzuelos, ¿ya? Canoas y las redes, ¿ya? Es un proceso en donde la economía comienza a crear pequeños excedentes, ¿ya? Y la práctica va a ser muy rápida, ¿no? Así que pasamos con esto al periodo neolítico.
¿Ya? Es el periodo de la piedra nueva. ¿Ya? La piedra nueva, ¿no? Forma de vida sedentaria, ¿no? Es la piedra pulida. El hombre se hace sedentario, definitivamente. ¿Ya? Se organiza socialmente en tribus, ¿no? ¿Qué es una tribu? Bueno, una organización de clanes, ¿no? Desde el neolítico nace la propiedad privada y las clases sociales, ¿no? El trabajo se hace especializado. Tenemos orfebres, ceramistas, tejedores, agricultores, ganaderos, etcétera. Y bueno, con ello, los males que la civilización va a llevar a cuestas encima, ¿no? La división de clases, ¿ya? Hay mucha gente que se queda sin nada, y la propiedad privada también, ¿no? Que se convierte en uno de los, bueno, de los problemas que la civilización va a tener que afrontar, ¿no? Posteriormente, ¿ya? Hay una diferencia social y, bueno, formación de grupos jerarquizados que asumen diferentes roles, ¿no? Nace el calendario agrícola, los templos, los santuarios megalíticos, ¿no? Que es una característica también. Bien, entonces aquí, ¿no? Ya está. Ya aquí podemos ver una recreación de las actividades neolíticas, ¿no? Textilería, piedra polimentada, cerámica, bueno, etcétera. ¿Por qué construyen arquitectura megalítica? ¿Ya? Abajo se ven los dólmenes y los cromlechs, ¿no? ¿Ya? Los dólmenes son tumbas enormes, ¿ya? Las más famosas, las tumbas del Torcal, de la Cueva del Toro, de, bueno, que están en España, ¿ya? Entonces hablamos de estas cuevas, ¿no? De España, ¿ya? Son enormes complejos funerarios, ¿no? Para enterrar a las élites, ¿no? De las comunidades neolíticas, ¿ya? Y también tenemos observatorios astronómicos como el cromlech de Stonehenge, ¿no? Que vemos ahí en Inglaterra, ¿ya? Es un complejo megalítico donde hay menhires, ¿no? Como columnas verticales, ¿ya? También tenemos dólmenes, ¿no? Trilitos de tres, ¿no? Entre otros, ¿ya? Pero ¿para qué sirven? Como templos de culto al sol. Otro ejemplo, Çatalhöyük, ¿ya? Habitada a partir del 6000 a.C., ¿no? Sociedades complejas que pasan a la edad del cobre, ¿no? Bien, como se ve, estos cambios son trascendentales en el mundo neolítico. De ahí que este autor, Vera Gordon Childe, dio el concepto de revolución neolítica, ¿ya? Entonces ahí vemos, ¿no? Que fue planteado por Gordon Childe. No te olviden de Gordon Childe, arqueólogo británico, ¿ya? Se desarrolla la agricultura y ganadería, surge la producción y excedentes productivos, que permite el comercio mediante el trueque, ¿no? El creciente fértil, ¿ya? Va a abarcar todo el mundo. Bueno, básicamente Mesopotamia, ¿no? Ahí nacen las civilizaciones, ¿ya? Pero en todo el mundo hay cambios, ¿no? Se domestica la oveja, las cabras, el camélido, el cerdo, el pavo, ¿no? México, China, Perú, bueno, etcétera, ¿no? Se cultiva el trigo, la cebada, la lenteja, ¿ya? Hay una sedentarización y un crecimiento demográfico, ¿no? La gente se reproduce más, hay más hijos, ¿por qué? Porque la economía mejora, hay más alimentos, ¿no? Bueno, aparecen las aldeas con casas y los complejos megalíticos, ¿no? Que se han mencionado. Pasamos a la edad de los metales, ¿ya? Este periodo de los metales, podemos ponerle un título, ¿ya? Sería la época de la civilización, ¿no? ¿Ya? Recuerden que es la civilización. ¿Por qué se dice civilización? Porque nace en la ciudad, pues. Nace en las ciudades, ¿no? ¿Recuerden?
¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? La edad del cobre, del bronce y el hierro, ¿ya? ¿Y dónde nace la ciudad? Nace en la época del bronce, ¿no? Veamos la primera. El cobre se le conoce como cuprolítico, también en neolítico, que consiste en la combinación, ¿ya?, del uso de la piedra con este metal, ¿ya? Los pueblos antiguos valoran el cobre porque el cobre tiene una ventaja sobre la piedra. La piedra es más dura, pero si se rompe el artefacto, no hay forma de recuperarlo. Se convierte en una ruina. En cambio, el metal no. El cobre puede romperse la hoja, pero puede fundirse otra vez, ¿no? Entonces, así fundida, se puede tener nuevamente un objeto, ¿no? Se ahorra ahí trabajo, material y fuerzas productivas. Recuerden que no es fácil conseguir cobre. Surgen muchos campamentos de cobre, ¿ya?, en este periodo, ¿no?, porque el metal se le considera como necesario y valioso también, ¿no? Bueno, esa es la edad del cobre, ¿ya? Se utiliza para hacer muchos objetos, ¿no? Armas, ¿no? Hornos, adornos, utensilios de cocina, ¿no? Ahí vemos un vaso campaniforme, ¿ya? Y también, bueno, el arado, ¿no? Para impulsar la agricultura, ¿no? Entonces es todo un proceso del bronce. Más tarde se va de forma casual, ¿no?, cerca a un asentamiento con estaño, descubrir el bronce, ¿no? El bronce es una aleación del cobre y el estaño. ¿Cómo se descubrió? Bueno, fundiendo los metales, ¿ya? Como decíamos, posiblemente de forma casual se hizo esto, ¿no? Donde ahora se descubrió que el bronce era un metal mucho más fuerte, ¿no? Así que la minería avanza. Aparecen minerías de cobre, de estaño, ¿no?, y grandes campamentos para fundir el bronce, ¿no? ¿Ya? Esto corresponde ya a otro periodo, ¿no? El periodo donde aparecen las ciudades. Así que la civilización nace en la edad del bronce. Se le conoce esto también como revolución urbana, porque nacen ciudades amuralladas, ciudades-estados militaristas. ¿Dónde? En Sumeria, Mesopotamia, ¿ya? Ese es el lugar donde van a aparecer estas ciudades, ¿no? Son muy famosas, ¿no? Eriduk, Ur, Lagash, Nippur, bueno, entre otras, ¿ya? Uma, ¿no? Todas ellas en el Valle del Sumer, ¿ya?, en lo que va a ser Mesopotamia, ¿no? Parece que el creciente fértil tiene mayor influencia aquí, o por lo menos es lo más conocido, ¿no?, que tenemos nosotros, ¿ya? Bueno, esto que mejora la fabricación de herramientas, de las armas también, ¿no? Se inventa la rueda, ¿ya? Recuerden que la rueda es un invento sumerio, ¿no? Y bueno, se desarrolla la guerra con el carro de combate, ¿ya? La ciudad aparece como una forma administrativa, pero también de defensa, ¿no? Recuerden que las ciudades son amuralladas. En el Neolítico, ¿qué cosa es? Recuerden, es el centro ceremonial, ¿ya? Entonces, en el Neolítico es el templo, ¿ya?, o el dolmen, ¿no?, la piedra, ¿ya?, es el menhir, ¿no? Pero en el bronce es el muro. ¿Por qué el muro? Porque separa a los que no son civilizados. O sea, recuerden que la palabra civilización viene de civitas, ¿no?, ¿ya?, de la ciudad. Entonces el muro separa la ciudad y el campo, ¿no? Entonces crea una nueva cultura. Obviamente, ¿no? ¿Para qué? Para funcionar como centro administrativo en una región, ¿ya? Pero también para proteger a los habitantes de posibles robos, ¿no? O también de ataques de pueblos que viven fuera de la ciudad. Por eso que la ciudad se amuralla y son ciudades militaristas, ¿no? Por la guerra, ya que la guerra surge aquí para el control de los recursos en la zona, ¿ya? Recuerden que el agua, ¿no?, la tierra, se busca mucha tierra porque la gente vive ¿de qué? De la agricultura y la ganadería. Por eso que la tierra es importante en esa época, ¿no? Bueno, entonces aparece el Estado teocrático militar de base esclavista, ¿ya?, con imperios expansionistas o esclavistas también, ¿no? O imperios teocráticos en este caso, ¿ya? Bueno, el Estado surge como una forma de asegurar los bienes y también, bueno, para consolidar, digamos, a esta clase
de habitantes de la ciudad, ¿no? Que ahora son reyes, ¿no? ¿Ya? O como emperadores, ¿no? Porque hablamos de imperios. Sargón I, por ejemplo, podría ser el ejemplo cuando unifica una a una, ¿no? Las ciudades sumerias, ¿no? Y forma el primer imperio teocrático en la región del Sumer. Bueno, entonces aquí también con la ciudad tiene que aparecer la escritura. ¿Para qué? Para hacer las transacciones, las negociaciones entre la gente que vive dentro de la ciudad. Y así la escritura antigua es la escritura cuneiforme, ¿no? Aquí en Mesopotamia, y en Egipto la escritura jeroglífica, ¿no? Vendría a ser así, ¿ya? Tenemos la escritura ¿no? Jeroglífica cuneiforme, que es ideográfica, ¿ya? Bueno, entre otros. ¿Ya? Bueno, es la época del bronce, ¿ya? Sin embargo, ocurre un colapso, ¿no? El colapso de la civilización del bronce que muchos hablan en la historia, ¿no? Hay una destrucción que todos piensan que son los llamados pueblos del mar, cuyo origen no se conoce. Muchos piensan que son los filisteos de Palestina, ¿no? De la Biblia. Lo cierto es que estos pueblos del mar aparecen y destruyen a todos estos pueblos del bronce. Así cae la época del bronce y aparece otra, ¿no? La edad del hierro. ¿Ya? Entonces, aquí en el hierro, ¿no? Tenemos nosotros, bueno, Profe, se lo escucha de cortado. ok, tenemos entonces en el hierro cambios dramáticos, ¿ya? La invención de la escritura alfabética, ¿no? O fonética. ¿Quién la hace? Los fenicios, ¿ya? Recuerden que los fenicios son los pueblos, pues, este, ¿no? De la región del Asia Menor, ¿ya? Lo que sería el Líbano, ¿no? Los fenicios inventan la escritura alfabética y la imponen, ¿no? ¿Todos quieren comerciar? Sí, pero con el alfabeto fenicio. También van a inventar la letra de cambio y van a difundir, ojo, difundir, solo difundir la moneda, porque ellos no la inventan, ¿no? La inventan los sirios, ¿ya? Pero no la inventan ellos, ¿no? Entonces, como que aquí los fenicios difunden la moneda, ¿ya? Los lidios, el reino de Lidia, habría inventado la moneda en realidad, ¿no? Bueno, se desarrolla la economía monetaria entonces e impulsa los mercados, ¿no? El comercio, ¿en qué zona? No digo el comercio total, es solamente en el Mediterráneo, ¿no? Entonces tenemos esos cambios, ¿ya? En el comercio del Mediterráneo, ¿no? Impulsada por la cultura fenicia. Recuerden que los fenicios llegan hasta Roma, ¿no? Así que romanos, griegos, todos griegos quieren comerciar, bueno, pagan en la moneda que los fenicios imponen, ¿no? Pero no la inventan, ¿no? La esclavitud se convierte en el trabajo predominante. La esclavitud ya existía antes, pero ahora se convierte porque aparecen estados e imperios esclavistas, ¿no? Hablamos de ejemplos: Grecia, Roma, Babilonia, ¿no? Recuerden que el hierro lo difunden los hititas, ¿ya? Se usa el carro de combate, ¿no? Que consolida la fuerza militar. Y bueno, grandes máquinas de combate, ¿no? Inventada por ejemplo, por los asirios, ¿ya? Militaristas e imperiales. Bueno, lo novedoso, ¿cuál es? Que en la historia del hierro hay dos periodos. Tenemos el periodo Hallstatt y el periodo Latene, ¿ya? El primero está en Austria y el segundo está en Suiza, ¿no? Entonces, esa es la edad del hierro, ¿ya? Y con eso ya entramos definitivamente a la civilización. Ahí podemos ver al costadito, ¿no? En el ejemplo, lo que sería el alfabeto fenicio, ¿no? De 21 letras. Miren cómo ha ido cambiando, ¿no? Bueno, con esto terminamos ya y daríamos nuestras claves entonces, ¿no? Bueno, aquí están la línea de tiempo para que ustedes la vean, ¿ya? Y podemos poner las claves, ¿no? Tenemos nosotros, ¿ya? Aquí, bueno, ¿no? Como parte de las claves, ¿ya? A ver, vamos a dar las claves entonces.
Profesor, disculpe. Sí, ¿alguna pregunta? En el Neolítico solamente surgen las primeras aldeas, ¿verdad? Sí, Porque en la Edad de Bronce, usted dijo que surgían la civilización, o sea, las primeras ciudades. sí, en el bronce surgen las ciudades como tal. Antes del bronce tenemos sociedades complejas, ¿ya? Aldeas más desarrolladas, ¿no? O proto-ciudades también. Pero es en el bronce donde aparecen ya verdaderas ciudades porque están amuralladas, ¿no? Y son ciudades con una administración. Bien, vamos a las Ok, claves maestro. antes que se pase la hora. ¿Ya? Uno es la C, ¿ya? 1C, 2A, ¿ya? Te vamos a poner acá. A ver. 1C, 2A, 3A, porque se me ha colgado por otra vez, pero ahí está 3A, ¿no? A, 4A también, ¿ya? Y la 5, vamos a ponerlo acá para que se vea, ¿no? 3A, ¿ya? La 4 la A. Bueno, y la 5 sería la D, ¿ya? Entonces ahí ponemos la D. Bien, eso sería jóvenes. Queda un minutito. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Bien, entonces muchas gracias, jóvenes. Ya, gracias por su paciencia, su atención. Y ya con esto terminamos y nos vemos ya normalmente el día miércoles, ¿no? Que nos toca. ¿Ok? Un abrazo, cuídense mucho. Ya, bye bye, hasta luego.